Vamos a abrir la Biblia entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5 dice en el verso 9. Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Ustedes saben, hermanos, que estamos estudiando las bienaventuranzas. En realidad no solamente las bienaventuranzas, sino que estamos estudiando el Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 de este evangelio hasta el final del capítulo 7. Y hemos cubierto algunas bienaventuranzas desde el verso 3 en adelante. Y hemos visto cómo es que las bienaventuranzas se completan la una con la otra. Y cómo es una escala, es decir, que uno va por la primera y luego va por la segunda y así, etcétera. O sea, no puede uno saltarse una bienaventuranza. No es algo que yo pueda escoger, sino que es un conjunto de las cosas. Es como el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, benignidad. Son como, si no mal recuerdo, 6 o más. Pero es el fruto. No dice los frutos del Espíritu son. Entonces uno dice, bueno, yo tengo una personalidad gozosa. Entonces el fruto del Espíritu para mí es el gozo. Pero la paciencia todavía me cuesta, así que ya pronto vendrá. No, o lo tiene del todo o no tiene nada. Así mismo es con las bienaventuranzas, que se siguen una detrás de la otra. La última vez hemos visto, realmente las dos últimas oportunidades hemos visto lo que era tener un corazón limpio. Y podríamos, en realidad, hermanos, podríamos seguir otro domingo hablando de lo que es un corazón limpio, pero creo que hemos entendido lo esencial de ese versículo, del peligro de la idolatría, que es lo que hemos visto la semana pasada. Cómo la idolatría podía envenenar nuestros corazones, envenenarlo hasta que ya no veamos a Dios. Hemos visto de que a pesar de la religión, a pesar de estar incluso en el culto o tener privilegios, uno podía tener ídolos en el corazón y ser ciego a la gloria de Dios. Es más, es lo que pasó con los fariseos, porque los fariseos conocían las escrituras. Los escribas eran los doctores teológicos de aquel entonces. Pero cuando vino Jesús, lo crucificaron, es decir, no vieron a Dios, porque no tenían el corazón limpio. Es decir, que Jesús puede estar aquí predicando, Jesús puede estar en su familia y usted ni siquiera percibirlo, porque todo es una cuestión de corazón. Por eso decía que los que tienen un corazón limpio, pues lo verán. Ahora, eso es la satisfacción, porque el ídolo no satisface. Los ídolos frustran. Recuerden las 3 etapas, o cómo reconocer primero un ídolo. Es cuando yo encuentro que una persona podría ser, o algo es tan esencial para mi vida, que si yo lo llegara a perder, perdería todo sentido en mi vida. Eso es un ídolo. Y que el ídolo no se conforma con que sea un ídolo, sino que pide que se le ame, que se le dé confianza y amor. Pero, repito, el ídolo frustra. Las personas somos falibles, somos seres humanos. Por lo tanto, si hemos hecho de los seres humanos ídolos, pues caeremos en la frustración. Y solo Dios puede llenar un corazón como el del ser humano.
Por eso es que dice, verán a Dios, es decir, Dios es el que satisface realmente. Por eso es que en el Antiguo Testamento Israel tenía la tendencia de adorar el dios Baal, que era el dios, un dios pagano, un ídolo pagano, que era el dios de la fertilidad, el dios de la abundancia. Entonces, para tener buena cosecha iban a adorar al dios Baal. Y en una oportunidad un profeta le dice a Israel, hablando en nombre de Dios, yo soy tu Baal, yo soy tu Baal, en el sentido de que yo soy lo que tú crees que Baal puede darte, en realidad yo te lo puedo dar. Y lo mismo dice Dios, la confianza que le hemos dado a nuestros ídolos, el amor que le hemos dado y la esperanza que tenemos que los ídolos nos puedan satisfacer, solo Dios lo puede hacer. Por eso dice, verán a Dios, verán como en Dios uno puede estar totalmente satisfecho. Alguien decía, haz de Cristo tu todo y nunca perderás nada. Porque la familia se va. Ustedes saben, porque han viajado desde lejos de sus países, quizás dejaron familia, hay separación, los hijos se irán, la esposa también, pero con el Señor. El esposo, todo, siempre hay una separación en algún momento de nuestras vidas. Pero el que permanece ahí, el que es fiel y que nunca nos abandonará, es Dios. Por eso dice que nada nos separará del amor de Cristo. Por eso los que tienen corazón limpio verán a Dios. O sea, solamente Él puede satisfacer nuestros corazones. En fin, eso era la semana pasada. En cambio, ahora se está hablando de los pacificadores. Y repito que cada bienaventuranza se sigue. No es por nada que ahora Jesús habla de los pacificadores. Ahora habla de aquellos que, y es lo que vamos a ver hoy, al menos Dios mediante una parte de lo que es ser pacificador. Pero uno no puede ser pacificador a menos que no haya vivido las demás bienaventuranzas. Por ejemplo, la paz que se debe buscar, no se debe buscarla a expensas de la justicia. Es decir, no es la paz a todo precio. Es la paz según lo que es la justicia. Y se busca la paz, o sea, decir, le doy un ejemplo. Uno de los problemas evangélicos modernos es el ecumenismo. Es decir, que una forma de ecumenismo es que todas las religiones son iguales, dicen. Que es como el famoso dicho, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, el ecumenismo dice, todos los caminos llevan a Dios. Es decir, todas las religiones llevan a Dios. Que usted vaya a una sinagoga, a una iglesia católica o evangélica, de todas maneras llegará a Dios. Entonces, se busca la paz con las demás religiones. Ya hemos enterrado el hacha de las guerras del ayer y hoy somos hermanos, todos somos hermanos, y al nombre de la paz se sacrifica la justicia y la verdad. Pero no es de esa paz de la que está hablando Jesús. Jesús está hablando de una paz, pero recuerde, ya habló del hambre y sed de la justicia. Por lo tanto, la paz que se busca no es una paz que se debe buscar a pesar o no ignorando la justicia. Se debe considerar la justicia, se debe considerar la verdad para buscar la paz. No es una paz a todo precio, pero tampoco es una paz que se busca sin misericordia, porque recuerden que la bienaventuranza lo dice: bienaventurados los misericordiosos. Si uno no es misericordioso, nunca va a poder hallar la paz, porque para tener paz se necesita misericordia, se necesita el perdón, se necesita la reconciliación, pero para eso se necesita un corazón misericordioso. Entonces, por eso le decía de que no se puede vivir esa bienaventuranza sin vivir las demás previamente. Eso es el orden. Y un corazón limpio es un corazón que va a poder buscar la paz.
Y de eso hablaremos un poco más adelante. Quizás otro detalle acerca del versículo que se encuentra en ese momento, ahí, en ese lugar, es el equilibrio de la que habla la Biblia. Recuerden que las bienaventuranzas conciernen a Dios, mi relación con Dios y mi relación con el ser humano. Porque dice ahí, las dos primeras bienaventuranzas, por ejemplo, dice, los pobres en espíritu, pero los que reconocen su pobreza delante de ¿quién? Delante de Dios. Y luego lloran, que es la segunda bienaventuranza, lloran su miseria, pero luego vean, versículo 4, los humildes, pero la humildad es frente a ¿quién? No solamente frente a Dios, porque eso es ser pobre en espíritu. La humildad de la que habla el verso 4 es para con los hombres. Luego dice los que tienen hambre y sed de la justicia, de hacer justicia, los hombres. Luego dice, eso es buscar a Dios, buscar la santidad de Dios, la justicia. Y luego dice los que son misericordiosos. Pero ¿con quién se es misericordioso? Con Dios. Dios no necesita que seamos misericordiosos con Él. Más bien nosotros vivimos de su misericordia. Pero ¿a quién concierne entonces los misericordiosos? ¿Con quién tiene que ver? Con los hombres. Entonces se fijan, Dios, hombre. La relación con Dios, la relación con el hombre. La relación con Dios, la relación con el hombre. La semana pasada hemos visto los de puro corazón, porque verán a quién, a su suegra. No, verán a Dios. Pero aquí, los pacificadores, los que hacen la paz. ¿De quién está hablando? De los seres humanos entre ellos. Entonces, eso es el equilibrio cristiano. Es buscar agradar a Dios en esta tierra con los hombres. O sea, uno no puede decir, con tal que yo esté bien con Dios. Es decir, eso decían los monjes. Los monjes decían, bueno, yo voy a buscar a Dios y me voy a ir de esta manada de pecadores. Me voy a ir a los desiertos y ahí voy a buscar a Dios felizmente y solo. Y a nadie me va a tentar, nadie me va a hacer caer, nadie me va a separar de Jesús. Pero Jesús dice, yo los envío. Como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. ¿A dónde? A los desiertos. No, ustedes son luz del mundo, sal de la tierra, no luz del desierto. Entonces yo no puedo decir, ¿qué importa mi relación con mi vecino? ¿Qué importa mi relación con mi esposa? O con mi familia, o con mi trabajo, o con mi jefe. Lo que cuenta para Dios es mi relación con Él. No, eso es falso. Dios quiere una buena relación con usted y que usted tenga una buena relación con los demás. Por eso, repito, por eso habla de los bienaventurados, los que son humildes, los misericordiosos, los pacificadores. Todo eso concierne mi prójimo. Y es lo que vino a hacer Dios, a restaurar las relaciones. Restaurar las relaciones. Entonces nosotros no podemos tampoco ir a nuestro extremo, que es el caso en Europa. Quizás en América Latina el cristianismo suramericano ha sido más Dios, solamente Dios y Dios, y nos olvidamos del ser humano. Pero en Occidente es el inversa. El humanismo es poner al hombre en el centro y que todo lo que se hace se gira en torno al hombre. Entonces se olvidan de Dios y lo que quieren es la paz con el hombre. La paz con el hombre, la paz en las ciudades donde hay siempre guerras o entre las naciones. Y de hecho es lo que hace el mundo. Ustedes conocen la organización mundial, no recuerdo el nombre, la ONU, que se ocupan de establecer la paz en la tierra, pero lo hacen poniendo a Dios fuera de los países, fuera de los gobiernos. Y como decía Leonard Ravenhill, el mundo busca paz rechazando al príncipe de paz.
Entonces, poner a Dios de lado no es tampoco la solución. De hecho, por eso es que estamos en guerra constante, porque hemos puesto a Dios de lado. Y lo otro extremo es lo que les decían antes: hemos puesto a nuestro prójimo de lado, y lo que cuenta es Dios. Y ese es el problema de Israel actualmente con Palestina, porque Israel quiere su tierra que le dio Dios, pero ellos van y dicen: mira, la Biblia dice, o la Torá dice, que eso es mi tierra. Y a los palestinos que viven aquí desde hace miles de años: váyanse, porque eso es tierra nuestra. Piensan en Dios y en sus promesas, pero se olvidan de su prójimo, y el prójimo es el palestino. Pero ¿por qué no viven en paz? Porque solamente se fijan en Dios, y se olvidan del que está necesitado. Y lo que dice Jesús es: bienaventurados los pacificadores. Luego de haber dicho: bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Los que ven a Dios ahora se concentran en el ser humano. Por eso dice la primera epístola de Juan, que si tú no amas a tu hermano, ¿qué ves? ¿Cómo vas a amar al Dios que no ves? Entonces, ese es el equilibrio de las bienaventuranzas y el equilibrio que Dios espera de nosotros. Y ya se lo he dicho en otras oportunidades, que a lo largo de la Biblia es lo que se ve. Los 10 mandamientos, por ejemplo. Los mandamientos empiezan con la relación con Dios. No tendrás otros dioses. No te harás imágenes. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y luego comienza mandamientos como: honra a tu padre y a tu madre. No codiciarás. No hurtarás. Que concierne mi relación de ser humano. Entonces, Dios, luego el ser humano. En el Sermón del Monte, en la oración del Padre Nuestro, también lo vamos de verlo. Cuando dice: santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, lo que se busca es santificar el nombre de Dios. Luego dice: venga tu reino. Es decir, lo que importa primero es el reino de Dios. Que se haga tu voluntad. Y luego se habla de nuestras necesidades. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos metas en tentación. Y así. Entonces, siempre la Biblia quiere restaurar la relación con Dios y entre los seres humanos. Y de hecho, así es que Dios creó el ser humano. Dios creó a Adán y Eva en una relación hermosa, perfecta. Cuando Dios creó a Eva, antes de crear a Eva, Adán estaba solo. Y él veía que los animales tenían parejas. Entonces él decía: bueno, esta pareja se va a llamar león, leona. No conozco muy bien el nombre femenino de los animales. Perro, perra, gato y gata. Ahí está. Entonces, vio varias parejas de animales, pero él no tenía nadie. Él estaba solo. Claro, para él todo estaba bien. No fue Adán quien dijo: Señor, hazme a alguien a mí también. No, él no dijo nada. Él no pidió nada. Lo durmieron y se despertó casado. Vino la esposa y ahí fue el primer encuentro, fíjense. El primer encuentro de un hombre y una mujer. Y claro, y ahí la expresión hebrea que usa Adán es: carne de mi carne, hueso de mi hueso. Pero es una expresión de maravilla. Él está maravillado por lo que ve cuando ve a su esposa. Claro, como no había otra, es fácil verla bonita. Pero ahí es una expresión de alabanza. Él dice: ella es hueso de mi hueso, es mía ella. Y una expresión de alabanza y quizás de gratitud a Dios. Pero viene Satanás, viene el diablo. Y de hecho, la palabra diablo, lo que significa es separador, el que divide.
Entonces, el separador viene y ¿qué quiere hacer? Dividir la relación o separar la relación entre Dios y el hombre y entre los hombres. Y de hecho lo logró, porque Adán y Eva comieron el fruto prohibido, y cuando lo comieron se escondieron. Ustedes conocen la historia. Y Dios viene a buscarlo y ¿dónde estás?, le dice al hombre. Y me escondí, dice el hombre. Pero fíjense, me escondí. Ya está rota la relación. Ya Adán no espera con ansia la visita del Señor. Ahora se esconde de Dios. Se separó. Se dividió la relación. Pero no se queda ahí, sino que después, cuando Dios le va a preguntar, ¿pero qué hiciste? Entonces ahí Adán ya no tiene una expresión de alabanza, de gratitud a Dios, sino que va a decir: no, si es la esposa que tú me diste, la mujer que tú me diste ser, aquella que nunca te pedí, aquella que nunca he hecho ni siquiera una oración, como los jóvenes desesperados. Yo era uno de ellos. No, tú, la que tú me diste. Es decir, culpando a Dios. Nuevamente la relación con Dios se rompió, pero ahora él está culpando a su esposa. La relación con ella también se rompió. Pero no solamente ahí, sino que Dios va a comenzar a castigar al ser humano. Y uno de los castigos es que la tierra no va a dar el fruto que podría haber dado, porque el pecado ha afectado también la tierra. Hay una división entre la naturaleza y el hombre, entre los hombres y entre Dios y el hombre. El separador, el diablo, logró lo que quería. Y después avanzamos en la historia y ¿qué vemos? Dos hermanos crecen juntos. Uno agrada a Dios, el otro es celoso. Y nuevamente el separador. Pero ya no está el diablo. O sea, la Biblia no habla de que el diablo le dijo a Abel: mata a tu hermano. No. O a Caín: mata a tu hermano Abel. No dice eso, sino que dice que el corazón está, perdón, el pecado está en tu corazón. Si no cuidas de eso, pues te dejarás carcomer por el pecado. Y ya no se necesita el diablo, el separador. Ya el ser humano ya tenía ese veneno en él. Y por eso es que Caín mató a Abel. Están haciendo la labor del separador. En otras palabras, quizás ser más directo, son hijos del diablo, pero en el sentido de hijos del separador, porque hacen lo que él hace: separar. Y de hecho la expresión serán llamados hijos de Dios no es que no está hablando de la salvación, sino que es un hebraísmo. Los hebreos no tienen adjetivos. Ellos no dicen, por ejemplo, él es un, ¿cómo diría yo? Un hombre generoso. No existen palabras como él es un trabajador, por ejemplo, sino que van a decir: él es un hijo de trabajador, un hijo del trabajo, por así decirlo. O sea, no tienen ese adjetivo, sino que la definición de ellos es decir: es un hijo de tal, es una expresión. Es un hijo de la generosidad. Es un hijo, ¿qué le diría yo? Es un hijo de un carpintero. Es decir, no existen los adjetivos que definen como hoy en español existen, sino que era una expresión. Y cuando dice son llamados hijos de Dios, está diciendo que están haciendo lo que Dios hace. Son hijos porque hacen lo mismo. Es como nosotros cuando decimos, cuando el hijo se parece al papá, decimos: ese es el hijo de su padre. Ni modo que va a ser hijo de su abuelo. Pero es una expresión para decir que son lo mismo, son parecidos. Entonces, la expresión ahí, serán llamados hijos de Dios, es una expresión para decir: hacen lo mismo que Dios hace. Pero también entonces los que separan, los que dividen, los que hacen la obra de separación, ¿son hijos de quién? Hijos del diablo. Porque hacen lo que su padre hace, o hacen como el diablo hace: separar, dividir. Pero Dios vino a restaurar la relación.
De hecho, es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a restaurar la relación con Dios, perdonando nuestros pecados, muriendo en la cruz por nuestros pecados, para que pudiera haber reconciliación con Dios. Pero también Jesús predicaba, y de hecho lo está haciendo ahí, la reconciliación entre los seres humanos. Entonces, si usted se fija, a lo que a Dios le interesa son las dos relaciones. Y lo que le interesa es que podamos buscar la paz dentro del contexto de las bienaventuranzas. Es decir, no olvidando la justicia, no olvidando la misericordia y no olvidando tener un corazón limpio. De otra manera es imposible hallar la paz. Ahora, ¿qué es ser pacificador? Bueno, antes de decirlo, las condiciones que acabo de mencionar para buscar la paz es tener un corazón sanado. Hace algún tiempo atrás se lo dije que las bienaventuranzas lo que hacen es sanar los corazones. Porque ¿cuál es el problema del ser humano? Su orgullo. Y el orgullo, hermanos, es la raíz de tantos pecados. ¿Por qué es que las personas no se entregan a Jesús? Porque ellos dicen, no, si yo no necesito dueño, yo soy mi propio dueño, no necesito que Dios me ayude. Si Dios es para los débiles. Orgullo, eso es orgullo. Entonces, ¿cómo hay que sanar ese corazón orgulloso? Humillándonos delante de Dios. ¿Y qué dice el verso 3 o la primera bienaventuranza? Bienaventurados los afligidos. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros, quizás como personas, como individuos? Es lo que hablábamos la semana pasada, de que hay personas heridas, hay personas con el corazón como Jefté, que crecieron y le dijeron de todo, que eres un error de la vida, que nunca tendrías que haber existido, que nunca lograrás nada en tu vida. Otras personas que padecieron brutalidades, violencias en sus vidas, como puede ser golpes, acoso sexual, violación. Todo eso viene a oscurecer nuestro corazón y necesitamos ser sanados. Necesitamos ser restaurados de esos males. Porque si no, un corazón así nunca va a buscar la paz. Y ya se lo di el ejemplo de Jefté, que Jefté tenía un corazón torcido, malogrado a causa de sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hizo cuando tuvo poder? Él no buscaba la paz. Él no buscaba la paz con sus hermanos, porque se acuerdan de que Jefté era hijo de una prostituta y que sus medio hermanos lo acusaban diciendo, tú eres un hijo de tal por cual. Y hay un insulto pues que habla de esto. Entonces Jefté creció menospreciado por los hermanos, menospreciado por su familia. Creció creyendo que era realmente una basura de la sociedad. Por eso es que tuvo malos amigos. Pero cuando lo llamaron, ¿qué es lo que él hizo? No es buscar la paz con su familia, sino que lo que pidió a Dios es: el primero que salga, si vuelvo victorioso de la guerra, el primero que salga de mi casa, te lo ofrezco en sacrificio. Pero qué locura, ¿por qué orar así? Porque lo que había en su corazón era venganza. No estaba él buscando paz dentro de su propia casa. Jefté estaba buscando matar a sus medios hermanos. Pero haciendo eso es que llegó a matar a su propia hija. En cambio José es una persona impresionante, porque él puede ser usado como ejemplo en cada bienaventuranza. José, ¿qué hizo cuando sus hermanos lo vendieron? Nosotros difícilmente podemos realizar lo que es ser vendido por sus hermanos. Apenas nuestros hermanos dicen, cara fea, uno se enoja, y tú te has visto. Y así son los hermanos. Yo tengo 4 hermanas. Uy, hermanos, pero ¿qué será ser vendidos por ellos? Y no vendido para ser una estrella, vendido como esclavo. Y de la noche a la mañana los separaron de sus padres, de su familia, de su vida, de su casa, de su hogar. Adiós.
y lo vendieron. Pasaron los años, José llega a ser primer ministro de Egipto. ¿Y qué pasa cuando él tiene el poder y que ve a sus hermanos llegar? Ahora ya no es él que pide misericordia, sino sus hermanos que piden misericordia. ¿Y qué va a hacer José? Buscar la paz. Por eso le digo que para buscar la paz se necesita un corazón sanado. Hay personas que se les dice, no sé si es peruano o no, como crecí con expresiones peruanas, chilenas, colombianas, ecuatorianas, de todo, ya no sé quién es quién. Son pleitistas, buscan pleitos. Y dentro del hogar se puede ver así. Quizás padres o esposos que algo mínimo puede causar ira y estalla en ira y dice, pero ¿por qué hiciste aquello o aquello otro? ¿Por qué no me escuchaste? Claro, uno puede reprochar que no se le haya escuchado, pero de ahí a gritar como se hace, es porque el corazón no está sanado. El corazón está herido todavía, y un corazón herido va a buscar herir. Pero ahí dice, bienaventurados los pacificadores, pero no lo dice en medio de la nada, lo dice cuando el corazón normalmente ya ha sido sanado. Entonces quizás usted dirá, pero yo soy una de esas personas. Es que quizás usted quedó estancado en una bienaventuranza que todavía le cuesta vivir. Y mientras no la viva, no va a vivir esta bienaventuranza que habla de la paz. Nosotros queremos paz, pero quizás nuestros hogares no reflejan la paz. Por una nada, le repito, uno puede pelearse y gritar. Y no, mi papá o mi mamá, la gritona o el gritón. Hasta que los hijos ya se acostumbran. Y vienen los amigos a la casa y oyen la mamá o el papá gritar como salvaje. Y el amigo ve que el hijo ni se mueve. Dice, pero tus padres están enojados. No, normales. Se les salió salada la comida y ya está. Porque ya saben que todo es grito. Pero eso no es normal. Eso habla de un corazón herido. Un corazón que no es sano. Y por ende, ¿cuándo va a buscar la paz? Además, Dios nos sana con las bienaventuranzas, nos sana del orgullo y de lo que se llama el egocentrismo. Ego es una palabra griega que significa nosotros, el yo. Y el egocentrismo es que todo gira en torno a mí. Entonces todo debe llevar, en todo tengo que encontrar un interés para mí. ¿De qué me vale a mí tener la paz con tal fulano si a mí no llevo ningún interés? Y eso es el problema de las naciones. ¿Por qué se creen que están en guerras? Por intereses. Este país justo quieren declarar la guerra con un país que tiene petróleo. Ahí sí la población tiene misericordia de la población. No, lo hacen por interés. Es más, después de la Segunda Guerra Mundial hubo lo que se llamó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fría porque nunca hubo un tiro, pero se peleaban con amenazas. Y era lo que se llamó la carrera de la tecnología, la carrera científica. Por eso es que los Estados Unidos fueron hasta la luna, para decir a los rusos o soviéticos, nosotros valemos más que el comunismo, porque el capitalismo nos hizo ir hasta la luna. Era una guerra, sí, pero fíjense lo que hizo esa guerra, que después de la Segunda Guerra Mundial arrestaron a un científico nazi que ayudó a construir bombas para destruir a los enemigos. Y era un nazi convencido. Cuando los Estados Unidos vieron a ese hombre, dijeron, bueno, no importa lo que él hizo en su pasado, lo que interesa ahora es que nosotros vamos a estar en guerra contra los soviéticos y necesitamos mentes inteligentes. Tomemos a este fulano que fue nazi y hagámoslo un científico americano. Y así fue. Y el director de la NASA, en el momento en que Estados Unidos llegó a la luna, era un nazi, un antiguo nazi, y nunca se le hizo justicia.
¿Por qué? Porque era el interés de los americanos. Por eso es que no hay paz. Porque se busca su propio interés. ¿Qué gano yo humillándome frente a mi esposa? Después va a creer que ella manda. Y va a creer que yo soy un débil. No, no tengo ningún interés en eso para mí. Pero aquí dice, bienaventurados los pacificadores. Pero repito, la bienaventuranza nos sana de un corazón ególatra. Porque desde el inicio de las bienaventuranzas, Dios nos llama a olvidarse de sí mismo. Olvídate de ti mismo. Busca la justicia, busca a Dios. Olvídate de ti mismo. Sé misericordiosos con los demás. Olvídate de ti mismo. En ningún momento habla aquí de una bendición personal o que busquemos algo para nosotros. Es siempre Dios o el prójimo. De otra manera no se podrá vivir la paz. Ahora fíjense que dice, bienaventurados los pacificadores, es decir, los que hacen la paz. Y ahí pacificador, la palabra griega que se usa es la misma palabra que se usa también en el hebreo. Y esa palabra es shalom. Es la palabra hebrea. Ustedes conocen esa palabra, shalom. O en árabe es salam. Por eso es que saludan así, particularmente los musulmanes. Salam y shalom, que se parecen. Esa palabra es muy profunda. No solamente significa paz. Nosotros entendemos paz cuando no hay guerras, no hay pleitos. En la casa hay paz. No, lo que hay es calma. Pero calma no es igual a paz. La paz no es ausencia de guerra, ausencia de problemas. Eso no es la paz. Porque si así fuera, entonces los cristianos tendríamos paz solamente cuando todo está bien alrededor nuestro. Pero si usted se fija en la bienaventuranza que sigue, es bienaventurados los que son perseguidos. ¿Y quién encuentra paz en medio de una persecución? ¿Quién? Esta mañana leía de un hermano francés que él se ocupa de los inmigrantes y se ocupa de evangelizar a los inmigrantes, particularmente africanos. Y él contaba que él encontró una pareja iraquíes que estaban huyendo de la persecución islámica porque estaban en un centro de ayuda y ella era una pareja y la mujer estaba embarazada. Hasta que llegaron los musulmanes y encontraron el lugar y saquearon todo y la golpearon de tal manera que murió el bebé en el vientre de la mamá. Ahí murió ella, ahí murió el bebé. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que ellos vivirán en paz? Pues sí, porque la paz no depende de las circunstancias. Por eso le digo, la paz no es decir, en mi casa no hay problemas, o decir, en mi país no hay guerra, o no hay temblores, o no hay tal, o la pandemia está calmándose. No, la paz es más profundo que eso. Shalom, la palabra que se usa ahí es la paz, es decir, tener todos los bienes que un ser humano pueda tener. Otros lo traducen diciendo tener la bendición de Dios. Bienaventurados los pacificadores es bienaventurados los que luchan por la paz. Es curioso de que para obtener paz hay que luchar. Y eso es otro punto interesante, de que la paz no es ausencia de problema y la paz no es pasividad. O sea, no es porque yo no digo nada cuando hay guerras, o no me meto, yo soy suizo, neutro. Yo no me meto en nada, yo no quiero problemas. Eso no es ser pacificador, porque un pacificador busca la paz, busca construir la paz. Y de hecho esa es la expresión. Bienaventurados los que construyen la paz, los que son elementos
para que la paz sea verdadera. No los pasivos, los que lloran detrás de la televisión o frente a la televisión o la computadora, los que dicen ojalá Dios traiga paz a esta ciudad, ojalá Dios traiga paz en mi país. No, los pacificadores son los actores. Aquí nadie queda sin hacer nada. O es un hijo del separador y usted obra en la separación, o es un hijo de Dios y obra como Él obra, es decir, en la paz. Pero el no hacer nada es hacer algo. Por eso dicen, incluso el silencio, el que no dice nada está diciendo algo. Por eso se dice que el silencio es más elocuente que 1000 palabras. Si yo no digo nada frente a una situación injusta, no estoy procurando paz. Estoy siendo cobarde quizás, o indiferente, que es lo peor. Usted sabe que lo opuesto al amor no es el odio. Lo que es opuesto al amor es la indiferencia. Es la indiferencia. Entonces, el ser indiferente a una situación no es ser pacificador, es ser indiferente o pasivo. Pero no es a lo que Dios nos está llamando. Lo que Dios nos está llamando es a procurar la paz. Y el primer elemento de paz es obviamente la paz para con Dios. Y en ese sentido es que Pablo se consideraba como un embajador de Cristo. Él decía, nosotros fuimos enviados como embajadores de Cristo, pidiendo, rogando la reconciliación para con Dios. Como si Dios rogase por medio nuestro. Vamos por las ciudades y pedimos que todos sean reconciliados con Dios. Porque como hemos dicho al inicio, la paz con el ser humano no empezará hasta que estemos en paz con Dios. ¿Cómo puede un corazón perverso, un corazón lleno de egoísmo, de maldad, de venganza, de rencor, de malicia, cómo pueden hacer paz de un corazón ahí? Así. No, Jesús lo dijo, que ¿de dónde salen las guerras? Los homicidios, los adulterios, ¿de dónde nacen? Dice Jesús, del corazón del ser humano. Mientras el corazón del ser humano no cambie, no va a haber paz. Por eso lo primero que hay que hacer para ser un pacificador es hablar del príncipe de paz, hablar de la reconciliación para con Dios. Que los hombres se reconcilien con Dios, es lo que dice Hechos. Dios, ignorando, dice, los tiempos, o pasando por alto los tiempos de ignorancia, pide a todos los hombres que se arrepientan. Porque eso es el primer elemento de la paz. Estar en paz con el Dios de paz. Por eso es que son llamados hijos de Dios, porque Dios es un actor de la paz. Dios no es indiferente a las guerras del ser humano, o las guerras, o a sus problemas. Dios no es indiferente. ¿Cómo lo sé que no es indiferente? Porque Él envió a su Hijo. Fíjense, Él no dijo desde el cielo, hagan paz, hagan paz. No, Él vino y se encarnó, y murió, y resucitó. Es decir, Él fue un actor de la paz. Fue el elemento central, de hecho, para la paz con Dios. Pero fíjese que Dios no es inactivo, no es indiferente. La cruz es el mensaje de paz para el ser humano. Como decía un cantante, si tú quieres ver sangre, no vayas a matar. Si tú quieres ver tortura, no vayas a torturar. Si tú quieres ver injusticia, no vayas a cometerla. Mira a Jesús, mira a la cruz. Ahí hay maldad, matanza, tortura, sangre. Porque Dios no fue indiferente a nuestro dolor. Él vino a dar paz. Y de hecho, nadie puede dar lo que no tiene. Si no hay paz en su corazón, no podrá ser usted un agente de paz. Y el primer paso es que el Dios de la paz, como dice Romanos, Corintios, Hebreos, el Dios de la paz reine en vuestro corazón. Aquel que dijo,
mi paz os dejo, pero no como la da el mundo. Mi paz os dejo. ¿Tiene usted la paz de Dios en su corazón? Porque es el primer elemento para llegar a ser un pacificador. O hay amargura, tristeza, rencor, quizás incluso con personas ya fallecidas. Hay una hermana aquí de la iglesia que no es de este departamento, que ella estaba muy enojada con su papá. Y, o sea, era odio, no era porque llegó tarde a una cita, sino era odio, era acumulado. Hasta que un día ella dijo, bueno, el Señor la tocó, la sanó, y ella se dio cuenta que tenía que arreglar esa situación con su papá, y fue y le pidió perdón. Pero ella lo hizo frente a una tumba. Ya el papá había fallecido hace mucho. Puede que nosotros estemos en conflictos con muertos, no porque los muertos estén rodeándonos, ¿verdad? Sino porque todavía no hay paz en nosotros. Entonces, ese es el primer elemento para ser un pacificador, que haya paz en nuestro propio corazón. Es como ser luz del mundo. Para ser luz del mundo, tengo que tener a aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Sino ¿qué luz vamos a hacer, verdad? Nosotros no somos mejores que nadie, quizás seamos peores. Pero si hay luz en nosotros es por Jesús. Lo mismo, si nosotros queremos ser, y debemos serlo, porque no es una opción, agentes de paz, primero tenemos que tener el príncipe de paz. Luego tenemos que llamar a la reconciliación los hombres para con Dios. Vivimos en un país donde la violencia va aumentando y creciendo de manera espantosa, muy espantosa. Pero ¿qué vamos a hacer? Huir a otra ciudad hasta que la violencia llegue a esta ciudad y después volver a huir. Dios espera de nosotros que seamos agentes de paz en su barrio. Yo sé que cuando uno no tiene muchos medios económicos, entonces acepta cualquier casa, y a veces las casas más baratas son o departamentos, están en ciudades terriblemente peligrosas. Tengo familiares que viven en lugares peligrosos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? A eso Jesús le llama a usted. Bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, no los que buscan a que su vecino se mude. Señor, que se mude mi vecino, que yo no lo soporto. O mi patrón, Señor, que la pandemia lo... Eso no es ser un agente de paz. Y por eso es que no somos felices. Aquí dice, felices los que buscan la paz. Y repito, paz no es pasividad, paz no es ausencia de problemas, y paz no es que uno es neutro y pase lo que pase, pues yo no voy a decir nada porque a mí no me gustan los conflictos. Repito, la bienaventuranza se encuentra después de la justicia y la misericordia. Es decir, hay que actuar. No es indiferencia, no es pasividad, es hacedores de la paz, constructores de la paz. Y repito, no es aceptar el mal diciendo, bueno, como yo soy una persona que tiene el corazón lleno de paz, pequen, hermanos, pequen como quieran, porque en mi corazón solamente hay paz. El príncipe de paz un día llegó a la iglesia y vio que en la iglesia solo había mercados, se vendía, se compraban. O sea, como que se olvidaran que la iglesia era casa de Dios. Entonces lo que hizo el príncipe de paz es tomar una cuerda. Él fabricó su propia cuerda. Ya me la van a pagar. Hasta que
y era un carpintero. O sea, Jesús no era como nos presenta Hollywood, un rubio con ojos azules, medio efeminado. Jesús era un hombre. Era un hombre porque cuando él tomó el látigo, ¿quién le hizo frente? Y el príncipe de paz llegó y lo botó todo al piso, los vendedores, los que compraban. La cueva, lo hicieron cueva de ladrones a este lugar que era llamado casa de oración. Pero fíjese, el príncipe de paz con un látigo en la mano. No entiendo. Es porque creemos que la paz es callarse en todo tiempo. No. Cuando hay injusticia, cuando la verdad es amenazada, cuando vemos que el mal progresa y va invadiendo como un río, va llenando como un diluvio, va llenando las naciones, los hogares. Ser pacificador no es quedarse sin decir nada, es salir e ir frente a la maldad y decir ya no, porque eso es lo que causa división entre los seres humanos, es lo que causa muerte. Es lo que decía Martin Luther King. Él decía: lo que causa los males de este siglo es el silencio de los buenos. Lo que causa de que el mal siga triunfando y ganando terreno es el silencio de los buenos. Dios nos llama a salir como David salió. Todos estaban atemorizados, miedosos cuando vieron a Goliat. Dijo: no, yo no salgo de aquí, pero ni amarrado. Y se quedaron en sus trincheras hasta que David dijo: ¿por quedarse aquí mientras el otro sinvergüenza incircunciso está blasfemando contra Dios y contra su pueblo? Y David salió. Claro, David es una representación de Jesús, Y David salió y mató a Goliat, y ahí el ejército tomó coraje y valor. Pero de la misma manera para nosotros, Jesús salió de las trincheras, Él venció al enemigo. Por lo tanto, nosotros podemos salir de nuestras trincheras e ir al mundo, a las ciudades donde viven, en los edificios, en los vecindarios donde estén, en sus casas, en sus trabajos, y ahí ser agente de paz, aunque le cueste la vida, como le costó la vida a Jesús. Hay que ser valiente para ser un agente de paz. ¿Qué somos nosotros? Hemos hecho la introducción a esta bienaventuranza. Ya la próxima semana veremos un poco más en detalle. Pero hasta el momento, ¿qué somos? Somos llamados hijos de Dios porque procuramos la paz donde estamos, con nuestra pareja primeramente, lo que decía Martín Lutero. Tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, decía Martín Lutero. Y puesto que mi esposa es el prójimo más cercano, con ella debo empezar a amar. En su propia pareja, ¿es usted un agente de paz o de rencor, de recuerdos, de pecados pasados, de humillación? ¿O con sus hijos, es agente de paz o solamente de disciplina? ¿O es hijo del diablo, en el sentido separador, que divide en su familia? Y existe mucho eso en las familias, que el tío habló mal de la abuela, que el primo hizo aquello. ¿Y qué hace usted? ¿Es llamado hijo de Dios porque actúa como Dios o es como hijo del diablo? Es una buena pregunta que podemos hacernos y solo usted puede responderla. Pero lo que Dios espera de nosotros es que seamos agentes de paz. Así, solamente así, seremos felices. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. El primer paso para llegar a ser un pacificador es estar en paz con el Dios de la paz. Es el momento de reconciliarse con Él. Aproveche esos momentos para
ponerse a cuentas delante de Dios. Entonces llegará a ser un agente de paz en su familia, en la iglesia, que es lo que hace mucha falta en la iglesia. Es fácil criticar la iglesia, es fácil denigrar a los hermanos que no hacen bien o los pastores, pero lo que le llama a Dios es ser pacificador. Busca la paz. Dejo algunos minutos o segundos de reflexión para con Dios antes de orar. Es importante esos momentos para poder asimilar lo que se ha dicho. Quizás usted tenga el corazón herido, por eso le cuesta hallar paz para con usted mismo primeramente, para con Dios, para con el ser humano, su prójimo, su familia. Sane su corazón. Y si usted ve que son heridas muy profundas, pues ore al Señor y vaya y consulte al pastor, porque usted no puede dejar que su corazón quede de esa manera. Jesús dijo: yo vine a sanar los corazones heridos. Entonces, si usted se encuentra en esa situación, le animo a que vaya y hable con el pastor, tome cita hasta que su corazón quede limpio y sano. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad. Señor, vivimos en un mundo lleno de violencia, de guerra, de maldad, lleno de rencor, y todos buscan su propio interés. Pero hoy tú nos llamas a ser diferentes, a actuar como tú actúas, siendo pacificadores, constructores de la paz. No nos llamas a la pasividad, a la indiferencia, sino a ser constructores de la paz. Ayúdanos, en primer lugar, a estar en paz contigo, y luego a estar en paz con los que nos rodean, ya sean nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, según, Señor, donde nos hayas puesto, donde sea, podamos ser agentes de paz. Pero todo empieza contigo. Mi paz os dejo. Que así sea con nosotros.